En este video vamos a ver entonces la práctica para el análisis del coeficiente de correlación y el análisis de regresión lineal. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo simple para poder analizar la correlación entre dos variables. Tenemos este ejemplo en donde tenemos el número de ensambladores que se requiere en un proceso y la producción por hora, que son unidades producidas de acuerdo al número de ensambladores que tenemos. Entonces, con 2 ensambladores se hace una producción de 15 unidades por hora, con 4 son 25, con 1 son 10, con 5 son 40 ensambladores o unidades por hora y con 3 son 30. Entonces, mi primer punto es analizar la relación entre variables. Entonces vamos a analizar acá la relación entre las variables. Y primero voy a ver quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente en este caso. Casi siempre deben de revisar este punto y a veces se les da información en el problema y a veces no. Realmente deben de inferirlo respecto a el texto que se les da. En este caso, entonces, sabemos que como la producción depende del número de ensambladores, entonces Y sería, como variable dependiente, sería la producción por hora. Porque Y depende del número de ensambladores, entonces el número de ensambladores sería la variable independiente. Y siempre es importante saber quién es quién primero. Y una buena opción es indicar aquí arriba quién es X y quién es Y en mi información de la muestra. Ahora sí, sabiendo quién es X y quién es Y, entonces puedo hacer análisis de correlación. Vamos a ver la relación entre las variables. La relación entre las variables, entonces, se va a determinar de dos formas. Primero con el gráfico, y vamos a hacer el gráfico de dispersión. Entonces se les diría, analice la correlación gráficamente. Nos vamos acá y seleccionamos a X, Y al mismo tiempo, solamente los valores numéricos, y nos vamos a insertar un gráfico de puntos, gráfico de dispersión. El primero, realmente, porque los demás me dan ciertas curvas que realmente en este momento no me interesan. Lo que me interesa es saber dónde están ubicados cada uno de los puntos. Y entonces, si nosotros nos posicionamos en el gráfico, vamos a ver que este punto que está aquí indica una relación 1:10, que es esta que está aquí. Entonces, este punto, si ustedes solo se posicionan ahí, dice que es la relación de X cuando es 1 y Y cuando es 10. De igual forma, este que está aquí, nos posicionamos y vemos que la relación es 2 y 15. Bueno, aquí está la relación 2:15, en donde X es 2 y Y es 15. Y así con cada uno. Entre más muestra, pues obviamente voy a tener más puntos. Mi nube de puntos va a ser mucho más amplia de la que tenemos aquí. Pero ya aquí esto nos está dando cierta tendencia. Y lo primero que puedo ver aquí, observar, sin haber colocado la línea de tendencia, es que la relación es positiva. Es decir, conforme aumenta X, aumenta Y. Eso es lo que me está diciendo esta relación positiva. Estos números, estos puntos que van ascendiendo aquí. Lo demás, tengo que trazar la línea de tendencia para ver si los puntos están cercanos o no al centro. Pero bueno, antes de analizar eso, voy a colocar la información importante en este gráfico, porque aquí es muy difícil saber quién es X, quién es Y. Al final de cuentas tendría que irme al cuadro para verificar quién es quién.
Entonces recuerden que nos posicionamos en el gráfico y así como se hace en estadística 1, vamos a ir a colocarle eje o títulos a los ejes. Y entonces este título, sabiendo quién es Y aquí, le voy a poner la producción por hora. Está en unidades. Mientras que el eje de las X va a ser el número de ensambladores. Siempre es muy importante nombrar cada uno de los ejes X y Y, saber de quién estamos hablando en este caso. Recuerden que el título siempre es muy importante y normalmente para estos gráficos vamos a colocar relación entre las variables, relación entre el número de ensambladores y la producción por hora. Si tuviera más información, pues podría poner de la empresa tal. En este caso, pues solamente tenemos el cuadro, no tengo más información. O del proceso tal. Ok, entonces ya ahora sí, teniendo un gráfico más formado, voy a ir a analizar la tendencia de estos datos. Entonces nos vamos de nuevo a buscar el más, que se obtiene solamente con un clic en el gráfico, y nos vamos a buscar el más y vamos a ir a indicar que quiero la línea de tendencia. Esta es la línea de tendencia al puro final que nos va a ayudar a revisar si estos datos están cercanos o no a esa línea de centro. Bueno, realmente están bastante cercanos. Vamos a ver, por lo menos por el análisis del gráfico, al parecer la relación es fuerte entre las variables. Así que eso es lo que voy a indicar acá. El gráfico, entonces, se hace el gráfico y posteriormente se analiza. ¿Qué puedo analizar de un gráfico? Lo que acabo de decir acá. Entonces, ¿qué interpreto? ¿Qué interpreto de este gráfico? Bueno, interpreto que la relación es positiva y ya sabemos lo que significa. Conforme el número de ensambladores sube, también la producción por hora sube. Además de eso, puedo revisar en el gráfico que al parecer la relación es fuerte. Al parecer. ¿Y por qué? Bueno, porque los puntos están cercanos a la línea central, que siempre debemos hacerla para poder revisar precisamente esto. Y además puedo decir algo más muy importante, que la relación es lineal. Recuerden que si la relación no es lineal, y de hecho lo voy a poner aquí de primero, porque si la relación no es lineal, ya no puedo hacer nada más. Por lo menos por medio de las fórmulas que se les presentó, no se puede hacer nada más. No se puede analizar la correlación ni se puede analizar la regresión lineal, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, entonces por el gráfico eso es lo que puedo obtener. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero corroborar estos datos? Bueno, para corroborarlos, voy a analizar un coeficiente. ¿Y cuál coeficiente voy a utilizar? Pues el R. Recuerden que es el coeficiente de correlación. ¿Cómo hago el análisis de la correlación acá? Bueno, vamos a ir a utilizar una fórmula que se llama COEF de Correl. Y ese coeficiente de correlación, entonces lo que hace es ir a analizar AX contra Y. Voy a revisar qué me pide. Vean que el coeficiente de correlación pide la matriz 1. La matriz 1 es una de las variables que normalmente podemos colocar a X.
No es necesario, realmente, no es necesario. Pero pues normalmente colocamos a X. Es decir, cuando digo que no es necesario es que podría ser que la matriz 1 sea la Y la matriz 2 sea la X. Es indiferente, cualquiera de las dos formas da el mismo resultado. Pero bueno, normalmente en matriz 1 colocamos a X y en matriz 2 a Y. Y ahora sí, vean que ya me dio aquí el resultado, vamos a colocarlo aquí, le vamos a aceptar y vamos a utilizar a 2 decimales. Bueno, resulta que este coeficiente de correlación no estábamos tan mal. Efectivamente los puntos están cercanos y eso me está indicando que la relación es fuerte y ahora aquí la corroboro. ¿Qué me está diciendo que este coeficiente sea positivo? Efectivamente que la relación es positiva. Entonces, vamos a ver los 3 puntos de nuestra presentación. Recuerden que cuando analizamos el coeficiente de correlación veíamos 3 puntos importantes. Que exista la relación, qué tipo, si es positiva o negativa, y que si es fuerte o débil. Vamos a ver estas 3 en la información que ahorita analizamos con el coeficiente de correlación. Vamos con la primera. La primera es si existe relación o no. Si existe relación entre las variables. Sí existe, claro, porque esto, para que no exista, la única forma es que el R que acabamos de calcular me dé 0. Vean que no me dio 0, más bien me dio un valor bastante cercano a 1. La segunda es, ¿qué tipo de asociación tiene? Bueno, al ser el R positivo, entonces la relación es positiva, que efectivamente en el gráfico ya lo habíamos analizado, efectivamente es positiva. Y el tercer punto que me está indicando el coeficiente de correlación es que al ser tan cercano a 1, podemos decir que la relación es muy fuerte. Incluso puedo agregarle el muy fuerte, porque está muy cercano a 1. Recuerden que 1 es una relación perfecta en donde la fuerza es total, es decir, así como sucede X, así va a suceder Y. Los dos se complementan y están totalmente relacionados. Así, este caso en donde el coeficiente de correlación es tan cercano a 1, sucede que es muy fuerte esa relación. Y básicamente eso es lo que deben de hacer. Cuando yo les consulto, analicen el coeficiente de correlación. Entonces ustedes obtienen el coeficiente y me interpretan. Y lo mínimo son estas 3, porque eso es lo que me está indicando el coeficiente de correlación. Ahora, recuerden que la correlación lo único que hace es analizar si existe relación o no entre las variables. Ahora, si ustedes necesitan hacer predicción de una variable respecto a otra, ya tenemos que analizar la regresión lineal. Entonces, el otro punto que vamos a ver acá va a ser el análisis de la regresión lineal. ¿Por qué hacemos regresiones lineales? Para poder predecir. ¿Para qué obtengo una curva de regresión lineal? Y es igual a A más BX para poder predecir, básicamente. Entonces, por eso los ejercicios les van a aparecer de esta manera. Bueno, se requiere hacer una predicción de la producción basada en un número de ensambladores. Yo quiero ver qué sucede y qué pasa si yo tengo 7 ensambladores, qué sucede con la producción. Y esta puede ser una pregunta. Si yo tengo 7 ensambladores, ¿qué sucede con la producción? ¿Cuánto debería de ser la producción con 7 ensambladores? Porque quiero ampliar la operación y voy a ampliar las 7. Entonces quiero saber cuánto sería la producción por hora. Ok, entonces para saber esta incógnita, debo hacer primero la curva de regresión lineal para que por medio de ella podamos predecir. ¿Cómo la hago?
Básicamente, cuando tenemos este análisis, recuerden que tenemos fórmulas de A y B. Entonces, yo puedo ir a obtener AB y recuerden que la fórmula lo que hacía era tomar AR, que ya lo tengo, y ir a multiplicarlo por la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X. Y es básicamente lo que viene por acá. Aquí están. Entonces voy a ir a obtener las desviaciones estándar de ellos dos. Entonces, de esta información que tengo aquí, voy a obtener las desviaciones estándar. Voy a obtener la desviación estándar y puedo obtenerla ya sea la desviación de estándar de la muestra o la desviación estándar que es de versiones de compatibilidad, cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar la desviación de spes.m, que es la de la muestra, y voy a obtener la desviación de estos datos que son los de mi muestra. De igual forma va a suceder con el otro. Entonces, yo ahora sí tengo los tres factores. Voy a ir a tomar el coeficiente de correlación y ese lo voy a multiplicar por la división entre la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X. Y tengo a B. Y ahora sí, obteniendo a B, voy a ir a obtener a A. Y A también necesito obtener dos valores. Necesito obtener el valor del promedio de A y del valor de promedio de B. Entonces voy a poner aquí los promedios y voy a obtener los promedios de ellos dos con la función promedio de Excel. El promedio de A, perdón, de X y el promedio de Y. Entonces, veamos la fórmula. Promedio de Y menos B por promedio de X. Entonces, vamos a ver. Promedio de Y menos B, que lo calculamos aquí arriba, por promedio de X. Y tenemos 3. Entonces ya tengo A y a B. ¿Qué debo hacer ahorita? La construcción de la curva. Y es igual a A, que es 3, más B, que es 7X. Y esta es la curva de regresión lineal que me va a ayudar a hacer predicciones. Esta forma en que lo hice fue fórmulas estadísticas, por fórmulas estadísticas. Pero yo también puedo hacer el cálculo por medio de mi diagrama de dispersión. Entonces, el diagrama de dispersión, nos vamos a ir acá a la que dice línea de tendencia. Ya no le voy a poner la línea, sino voy a darle más opciones. Y aquí le voy a decir que más opciones. Y aquí me voy a ir hasta el final. Dentro de estos valores que tengo acá, perdón, vamos a ver qué sucedió. Entonces, acá, opción, más opciones. Y ahora sí, nos vamos hasta el final, tiene que estar en este gráfico. Y vamos a decir que presente la ecuación del gráfico y además quiero analizar a R cuadrado. Voy a poner esas dos y vean lo que me dio. Vamos a ponerlo como por aquí, hacerlo más amplio para que se vea la curva. Vean que entonces el diagrama de dispersión me dio la curva de regresión lineal, que yo ya la tengo. Vean dónde está. Nada más que la hice en diferente posición, pero da igual. Y además el R cuadrado. ¿Por qué el R cuadrado? Porque si yo quiero ir a contestar la pregunta de que cuánto sería la producción si tengo 7 ensambladores, antes debo hacer que el análisis de si esta curva de regresión lineal efectivamente sirve para predecir. Entonces, ¿cómo hago para revisar eso? ¿Funciona para predecir? Ok, vamos a analizar el R cuadrado para ver si funciona para predecir.
Ya aquí lo tengo. Voy a analizarlo por medio de la fórmula de Excel. Y aquí vamos a utilizar un coeficiente que se llama coeficiente R cuadrado. Y este coeficiente R cuadrado voy a obtener aquí el cuadro de diálogo para que vean que me pide. Me piden a Y, la matriz de Y y la matriz de X. Entonces vean que pide primero la matriz Y. Entonces voy a ir a buscar la matriz Y y se la doy. Además, la matriz X y se la doy. Y ahora sí tengo el resultado, aceptar. Lo puedo poner a 2 decimales o a 4 decimales. Voy a ponerlo a 2 y resulta que es exactamente a este igual. Vamos a ponerlo a 4 para que vean que es exactamente el mismo. Ahí está. Y ya con este R cuadrado, al ser cercano al 1, indica que la curva funciona para predecir. Eso es lo que quería corroborar. Antes de hacer predicción basado en esta curva de regresión lineal, debo confirmar que efectivamente funciona para predecir. Ahora sí, vamos a hacer predicción. ¿Y cuál es la predicción? Recuerden que la predicción se hace con la curva teniendo alguno de los dos valores, o teniendo a X o teniendo a Y. En este caso hipotético, vean que yo les doy el valor de X. X7, ¿qué pasa con Y? Entonces la predicción va a ser que X es igual a 7. Y quiero ir a ver qué sucede con Y, cómo es la producción. Entonces, simplemente hago una sustitución. Entonces, Y pronóstico, así se llama, y lo vamos a encontrar muchas veces con un Y techo. Y pronóstico es igual a, y tomamos la curva que acabamos de crear, 3 más 7, que es el valor de la pendiente, por el valor de X. Entonces, ¿qué me está diciendo este 52? Me está diciendo que si yo tengo 7 ensambladores, yo voy a poder producir 52 unidades por hora. Y esta es una predicción basada en un valor de X que yo les di. Entonces, cuando les pido predecir, normalmente yo les voy a decir cuál es el valor de alguna de las dos variables, ya sea X o Y. Y basado en eso, ustedes van a poder predecir. ¿Por qué pude predecir en este caso? Porque mi coeficiente de determinación me indicó que al estar tan cercano a 1 e incluso ser mayor a 0,5, entonces la curva que acabo de crear funciona para predecir. Y además de eso, recuerden que habíamos analizado el coeficiente de correlación y la relación entre esas dos variables es muy fuerte. Y eso me da buenos indicios de que efectivamente va a funcionar para predecir. Entonces, esto es una forma en que podemos analizar algunos de los problemas que ustedes tienen en la práctica. En la práctica, entonces, vean que muchas veces se les dice cuál es la variable dependiente e independiente basado en los datos. Además que tracen el diagrama de dispersión, analicen la correlación y la fuerza de la correlación. E incluso a veces se les dice interprete el coeficiente de correlación. Muchas de estas son así, pero también vamos a tener algunas con algunos puntos distintos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esto es nada más el análisis de la regresión simple con su correlación. Eso fue lo que analizamos acá. Caso diferente es el que tenemos en las filminas, en la filmina 20, en donde teníamos un ejercicio
en donde tenemos aquí varios representantes de venta y aquí son llamadas de venta y copiadoras o fotocopiadoras vendidas. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice que el gerente de ventas de esta compañía desea determinar si existe relación entre el número de llamadas, que es todas estas variables, estas observaciones que están aquí, y realizadas en un mes, y el número de fotocopiadoras vendidas en ese mes. El gerente selecciona una muestra de 15 representantes y determina el número de llamadas de ventas que cada representante hizo el mes pasado y el número de fotocopiadoras vendidas. Son datos históricos del mes pasado porque yo quiero ir a determinar si el número de llamadas de ventas y las fotocopiadoras vendidas están correlacionadas. Quiero ir a ver si estas dos están correlacionadas. Básicamente, entonces, vamos o podemos hacer un análisis de correlación, pero también vamos a ir a hacer un análisis de correlación basado en una hipótesis. Entonces, ¿cuál hipótesis? Vamos a ir a analizar si los coeficientes o las correlaciones poblacionales se comportan de la misma manera que la correlación muestral. Entonces, lo primero que vamos a hacer con este cuadro es ir a obtener la relación entre las variables. Entonces, nos venimos acá y vamos, aquí tenemos el número de copiadoras y tenemos las ventas y los representantes. Entonces, lo primero que voy a hacer acá va a ser un análisis de relación entre ellas dos. ¿Cómo lo hago? Recuerden que puedo hacer en primera instancia, puedo ir a ver un diagrama de dispersión para ver cómo se comportan. Y en segunda instancia, el coeficiente de correlación. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí hay un detalle. Quiero ver quién es X y quién es Y. Eso es lo primero que deben de ver. Entonces, como sabemos que las llamadas de ventas van a influir sobre las ventas, es decir, las ventas de fotocopiadoras van a depender del llamada de ventas. Entonces, las ventas de fotocopiadoras va a ser Y, porque es la variable dependiente, y las llamadas de ventas influyen sobre Y va a ser X. No siempre están posicionadas XY. Eso es algo importante, por eso siempre hagan el análisis de quién depende de quién. Y ahora sabiendo esta relación, vamos a ir a hacer el diagrama de puntos o el diagrama de dispersión en primera instancia. Y nos vamos a hacer el diagrama de dispersión y vean que la relación es lineal. Efectivamente, se ven bastante cercanos los puntos y vamos a colocar lo mismo que hicimos para el pasado. ¿Quién es X? Son llamadas de ventas. ¿Quién es Y? Son las fotocopiadoras vendidas. Y vamos a indicar además, o vamos a indicar el título, que sería una relación entre llamadas de ventas y fotocopiadoras vendidas. Además de eso, entonces, ahora sí, voy a ir a obtener por medio del más la línea de tendencia. Vean que efectivamente los puntos están bastante cercanos, pero vamos a ir a corroborar con el coeficiente de correlación, coeficiente de correl de las dos variables que tengo, X, punto y coma, Y, que es la misma forma en que lo hicimos ahora, nada más que antes estaba con el cuadro de diálogo. Vean que efectivamente la relación entre las dos está bastante cercana a 1.
Lo que indica primero que todo es que existe relación. Existe relación entre las variables. Posteriormente decimos que la relación es positiva de igual forma y también que la relación es fuerte, bastante cercana a 1 también, no tanto como la anterior, pero recuerden que al ser superior a 0,5, ya podemos decir que la relación es fuerte. Esto es un análisis de correlación y ya ahora sí, sabiendo cómo se comporta la correlación de la muestra, entonces quiero ir a hacer la prueba de cómo se comporta la correlación poblacional. Recuerden que la prueba de hipótesis lo que hace básicamente es eso, ir a analizar cómo se comporta la población. Entonces, vamos a hacerla de esta forma. Resulta que, como vamos a ir a ver si existe o no relación en las variables poblacionales de esas dos variables que tenemos, entonces lo que vamos a obtener aquí o vamos a tener en nuestras hipótesis es un valor que dice aquí, parece una P, pero no es P, realmente es el valor ρ. Entonces nosotros lo podemos encontrar el valor ρ en los símbolos y es básicamente es como una P, es esta. Y este valor se le llama ρ. Recuerden que todas las hipótesis se plantean con simbología griega. Entonces, para el coeficiente de correlación le llamamos ρ. Entonces, al saber que ρ es igual a 0, diríamos que no hay relación entre las variables. Y si decimos que ρ es diferente de 0, decimos que la relación es que existe algún tipo de relación. Entonces, en la primera no hay relación, en la segunda existe relación. Básicamente es lo que andamos buscando con este porque queremos ver si estas dos variables están correlacionadas. Entonces, lo primero es, y acá no nos indica el nivel de significancia. Recuerden que yo les decía con las pruebas de hipótesis, si no indica el nivel de significancia, entonces trabajaremos con un 5% de nivel de significancia. Basado en eso, sabemos que la prueba de coeficiente de correlación poblacional utiliza T, entonces sabemos que el valor crítico debe ser T también. Resulta que acá viene una fórmula distinta a la que normalmente hemos utilizado. Y es que dice inversa T dos colas. ¿Qué es eso? Recuerden que esta prueba de hipótesis que tengo aquí, vean el signo en la hipótesis alternativa es de dos colas. Entonces, si nosotros utilizamos esta formulita que está aquí, este valor de significancia no lo debemos dividir porque ya estamos usando la prueba de dos colas. Esto es igual al que hubiéramos utilizado la inversa T que usamos para las pruebas de hipótesis. Y acá está. Vean que donde está la de dos colas y aquí está la normal que usamos normalmente. Inversa T, la probabilidad entonces ya no sería 5%, sino sería 5% medios, porque estamos hablando de una prueba de dos colas. Y acá vean que el tamaño de muestra es de 15. Eso nos indica acá el problema. Entonces sería n-2. Recuerden que los grados de libertad de esta prueba es n-2. Vean que nos va a dar el mismo valor. ¿Por qué nos dio negativo? Recuerden que siempre
los valores de significancia son tan pequeños que nos va a dar el valor negativo tanto en la prueba de normalidad como en la prueba T. Pero recuerden que como esta es una prueba de dos colas, siempre voy a ocupar los dos valores, el positivo y el negativo. El positivo hacia este lado, vean dónde está, acá, el 2,16. Entonces voy a ir a rechazar todo lo que es superior y el menos 2,16 voy a ir a rechazar todo lo que es inferior. Ahora, sabiendo cuál es el valor crítico, obtengo el estadístico. El estadístico es esta fórmula que es la que tenemos en la presentación y entonces básicamente lo que hace es tomar el coeficiente de correlación que se obtuvo, que es el 0,86 que obtuvimos acá, y le vamos a ir a obtener a multiplicarlo por la raíz de n menos 2 y vean dónde está acá. Perdón, aquí está el estadístico, aquí está el R, la raíz de n menos 2 entre la raíz de 1 menos R al cuadrado, que es tomar R y elevarlo al cuadrado. Y esto nos da el estadístico. Comparamos estadístico contra crítico y vemos que efectivamente 6,21 es superior a 2,16. Cae en la zona de rechazo de H sub 0. Entonces, nuestra decisión va a ser rechazar H sub 0. ¿Y qué interpretamos? Nos venimos a la hipótesis y decimos rechazo H sub 0. Es decir, acepto la hipótesis alternativa que indica que el coeficiente de correlación es diferente de 0, es decir, que existe relación entre las dos variables. Entonces, existe suficiente evidencia que indica que el número de llamadas de ventas y las fotocopiadoras vendidas están correlacionadas. Todo esto a un nivel de significancia de un 5%. Esto es básicamente lo que se tendría que hacer en una prueba de hipótesis. Pero bueno, no existen solamente este tipo de pruebas de hipótesis, también existen las pruebas de hipótesis en donde no es que tengo que hacer la igualdad y diferencia, sino que debo ir a revisar si existe asociación positiva o negativa. ¿Qué significa eso? Eso significa que quiero ir a ver si mi coeficiente de correlación es mayor a 0, porque al ser mayor a 0 es positivo, o si quiero ir a ver si mi coeficiente de correlación es negativo. Y entonces sería la hipótesis planteada ρ menor a 0. Para este tipo de prueba de hipótesis es exactamente igual a la que acabamos de hacer, nada más que la la hipótesis es de una cola. La que estábamos haciendo ahorita era de dos colas, esta de una cola. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de obtener el valor crítico y hacia dónde rechazamos. Vean que en este caso rechazamos todo lo que es mayor a 1,71 y en donde el estadístico nos dio con la misma fórmula que tenemos 2,28, efectivamente yo voy a rechazar H sub 0 con estos valores que tengo aquí y eso me indica al rechazar H sub 0 que acepto la hipótesis alternativa y ella indicaba que había una asociación positiva en las variables. Entonces existe evidencia estadística que indica que efectivamente hay una asociación positiva entre las variables, es decir, que mi coeficiente de correlación de la población es positivo. ¿Qué significa un coeficiente positivo? Significa que conforme sube X, sube Y. Eso es lo que me está indicando ese coeficiente. Y por eso es tan importante también ir a revisar cómo se comporta la población respecto a estos valores de la muestra. Entonces, esto es lo que se tendría que hacer para esta parte de las pruebas de hipótesis.
Vean que ustedes se van a la práctica y ahí en la práctica van a encontrar efectivamente estas pruebas. Vean que en la 3, por ejemplo, de la práctica, la correlación de la población será mayor que cero, que sería lo mismo preguntar, ¿la correlación de la población es positiva? Ujú. Y así en algunos de estos ejercicios que tienen. Entonces, básicamente está la clase de esta semana para que repasen todos los conceptos de regresión simple, correlación y además de eso un tema nuevo en el área de regresiones que son las hipótesis o la prueba de hipótesis para ir a medir la regresión, la correlación, perdón, pero poblacional.